Isaías 6, versículos 1 al 4. En esta sesión nos vamos a concentrar en la última frase del versículo 3, pero vamos a leer Isaías 6, 1 al 4. No crean que así vamos a ir tan lento, si no, no acabaríamos. Solo esta primera parte nos estamos tardando tanto. Si Dios quiere, después de la comida vamos a acabar con el resto del capítulo 6. Y ya la última sesión de la tarde, noche, va a ser de Isaías 9, si el Señor permite, como lo decíamos en la mañana. Vamos tan lento porque estos primeros versículos del capítulo 6 están tan llenos de contenido que estamos, como dijimos anoche, tomando el tiempo para ir analizándolos, desempacándolos, desglosándolos, disfrutando estas verdades tan ricas. Isaías 6, versículos 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Recuerden que aquí en Isaías capítulo 6, estamos estudiando 4 elementos del envío del Señor de Isaías que te muestran su gloria. Estamos en el primero aún, el Señor se reveló a Isaías, aquí en Isaías 6, versículos 1 al 4. Recuerden que en nuestro último estudio nos quedamos a la mitad del versículo 3. Regresen ahí, Isaías 6:3. Viendo lo que decían los serafines alabando a Dios, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Hasta aquí nos quedamos. Ahora en esta sesión vamos a concluir el versículo 3. Jehová de los ejércitos, obsérvenlo ahí en el versículo 3. Recuerden, lo explicamos anoche, Jehová de los ejércitos, en hebreo Yahweh Tsabaot, se refiere a que Dios controla todo en su creación para cumplir con sus propósitos. Este es un nombre de Dios que describe algo de su soberanía. Recuerden que en la palabra de Dios, Dios se presenta con diferentes títulos, diferentes nombres, para mostrar diferentes cualidades de quién es Él, de lo que Él es, de lo que Él hace. Aquí volvemos a ver este énfasis en la soberanía de Dios, en que Dios tiene autoridad suprema sobre toda su creación y dirige todo para cumplir sus propósitos. Y lo esperamos, porque recuerden en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Este es el Rey del universo. Y de hecho, recuerden cómo lo confirmó Isaías, allá al final del versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este es el monarca supremo, el monarca perfecto, el monarca que es santo, santo, santo. Y dice aquí el versículo 3 al final, observen, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una frase impresionante. Vamos a pasar el resto de nuestro estudio en esta sesión hablando de esto. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa esto? Porque esto tiene implicaciones sumamente prácticas para tu vida diaria. Vamos a verlo. ¿Qué es la gloria de Dios? Acompáñenme a Éxodo 33 para entender qué es la gloria de Dios. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Éxodo 33, esto lo vimos a detalle el martes con los predicadores. Vamos a tocarlo aquí porque es necesario entender este pasaje para entender a qué se refiere Isaías 6:3 con la frase toda la tierra está llena de su gloria. Aquí en Éxodo 33, les recuerdo, estamos alrededor del año 1445 a.C. Aquí Israel, la nación de Israel, apenas tiene unos cuantos meses de haber salido de Egipto, recuerdan, está ahí a las faldas del monte Sinaí acampando. Y aquí en el capítulo 33
acaba de pasar una situación terrible, recuerdan, en Éxodo capítulo 32, la nación se entregó a adorar un becerro de oro, y aquí en Éxodo 33, Dios en su gracia está por restaurar el pacto que acababan de violar. Pero observen aquí lo que sucede en Éxodo 33, 18. Moisés le dice a Dios, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esta fue la petición de Moisés a Dios. Y le respondió, Dios le respondió a Moisés, Éxodo 33, 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Vamos a ver más detalles de esto en unos minutos, pero por ahora observen algo. Observen aquí la relación. Versículo 18. Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Vayan al capítulo 34. Unos versículos más adelante, observen Éxodo 34, 5 al 7. Este es el día siguiente. Aquí Dios le cumple a Moisés lo que le prometió el día anterior. Moisés, recuerden, en Éxodo 33, 18, le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios le dijo, muy bien, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Éxodo 34, 5. Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, versículo 6, proclamó. Esto es lo que proclamó. Esto es a lo que se refirió Dios cuando le dijo, voy a proclamar el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, de acuerdo con este pasaje, ¿qué significa la gloria de Dios? Significa el nombre de Dios. Otra manera de decirlo, la gloria de Dios se refiere, escucha esto, a las cualidades de Dios, sus atributos. Por eso Moisés le preguntó, le pidió a Dios en Éxodo 33, 18, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, muy bien, te la voy a mostrar. Éxodo 33, 19, te proclamaré, te anunciaré, te explicaré, te predicaré mi nombre. ¿Qué quiere decir mi nombre? Éxodo 34, 5 al 7. Soy Jehová, Jehová, el autoexistente, eterno. Soy fuerte, soy todopoderoso. Y le da una lista de cualidades de él. ¿Se dan cuenta? Misericordioso, piadoso, yo perdono el pecado, soy paciente, pero juzgo al culpable. Entonces, la gloria de Dios se refiere a las cualidades de Dios, a sus atributos. Eso es la gloria de Dios. Entonces, regresando a Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Los serafines dijeron aquí al final del versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria. Esto significa, escucha, que la tierra, que es parte de la creación, muestra cualidades de Dios, muestra atributos de Dios. Como por ejemplo, Romanos 1:20 muestra su eterno poder y deidad. Su deidad en Romanos 1:20 se refiere a su naturaleza divina. Su naturaleza divina se refiere a quién es Dios. En otras palabras, la creación, escucha, revela varias realidades acerca de quién es Dios de manera visible. Es algo así como un pintor. Tú ves una pintura y aprendes algo del pintor, ¿no es cierto? Ciertas cualidades del pintor. Quizás en ese momento estaba triste y lo expresó en esa pintura que realizó. Y esa es la idea. Ciertas capacidades o deficiencias del pintor, en el caso de un humano, las ves en cierta manera reflejadas en la pintura. Así es la creación. Por ejemplo, acompáñenme al Salmo 104, versículo 24.
Observen algunas cualidades que vemos de Dios reflejadas en su creación. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Y está hablando aquí en el pasaje de la creación, de todo lo que Dios ha hecho. Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En otras palabras, vemos la creación y vemos algo de la sabiduría de Dios. Allá adelante en Jeremías, esto lo reitera el Espíritu de Dios. Observen Jeremías 10, versículos 10 al 13. Jeremías 10, versículos 10 al 13. Observen qué texto tan hermoso. Jeremías 10, versículo 10. Jeremías 10, versículo 10 dice aquí: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Escuchen esto. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:11. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. En contraste a ellos, Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Quién trajo la lluvia anoche aquí? Por lo menos ahí en Pontevedra llovió fuerte, yo oí. O estaba tan cansado que me imaginé que llovió, creo que llovió. ¿Quién hizo eso? Dios. Pero observen el versículo 12, el que hizo la tierra con su poder. Ves la creación y tienes que concluir, el que hizo esto es sumamente poderoso. Versículo 12, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, Dios refleja algo de su gloria, algo de quién es Él en la creación, y lo vemos. Esto es visible. Vemos algo de su poder, vemos el mar y nos impone, nos impacta. Vemos una lluvia fuerte, vemos truenos, relámpagos. Eso muestra algo del poder de Dios. Vemos la sabiduría de Dios. Vemos también de manera visible la bondad de Dios. Lo vemos reflejado en su creación. Lo vemos ahí en el Salmo 104, versículos 10 al 18. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él provee alimento a su creación, nos dice el Salmo 104, 10 al 18. En la creación también vemos reflejada la autosuficiencia de Dios. Esto significa que la creación depende de Dios y Dios no depende de la creación. De esto habla Hechos 17, 24 al 25. Ahí nos dice Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nos dice Deuteronomio 8 que Él te da las fuerzas para hacer las riquezas. Es por Dios que tienes vida, salud, preparación, oportunidad, la oportunidad de trabajar, y Dios te provee para tus necesidades materiales a través de todo eso. Dependemos de Él, la creación depende de Él. Entonces, en Isaías 6:3, observen de nuevo esa frase, toda la tierra está llena de su gloria, significa que la tierra, como parte de la creación de Dios, muestra algo de la gloria de Dios, muestra algo de quién es Él, como su poder, su sabiduría, su bondad. Piénsalo, las plantas, los animales, los valles, los paisajes hermosos que tienen aquí en Vigo, en Pontevedra, toda esta región de España y del mundo, el mar, esto muestra algo del poder de Dios, su sabiduría, su bondad, ¿no es cierto? Las diferentes plantas, colores, formas, tamaños,
igual los animales. Todo esto muestra algo del poder, de la sabiduría, de la bondad de Dios. Y como parte de su creación, la corona de su creación, es la única criatura creada a su imagen. ¿Quién? El ser humano. La sonrisa de un bebé. Eso refleja la gloria de Dios, la complejidad del cuerpo humano. Decimos que en México, por lo menos, no sé aquí si este es un dicho que usan, pero se usa mucho el dicho en México, decimos el cuerpo humano es muy sabio. No, no es muy sabio. El creador del cuerpo humano es muy sabio. Y esa sabiduría que decimos se ve en el cuerpo humano, tantas funciones simplemente del hígado y tantas funciones del cuerpo en general, son reflejo de la sabiduría del que creó el cuerpo humano. Es impresionante. Vemos una muestra de su sabiduría reflejada en el funcionamiento del cuerpo humano, una muestra de compasión de una persona, aún de un incrédulo. Por la gracia común de Dios, ves una muestra de inteligencia en un ser humano. Esto refleja que el ser humano es portador de la imagen de Dios. Fue creado a su imagen y semejanza. Por distorsionada que sea esa imagen debido a nuestro pecado, aún así vemos la gloria de Dios reflejada en el ser humano. Esto es impresionante. Y hermanos, realmente para ver tanta sabiduría, tanta bondad, tanto poder de Dios reflejados en la creación y decir que la creación es producto del Big Bang, necesita ser un necio. Exactamente como lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es la definición bíblica de un ateo, de alguien que dice que Dios no existe. Es un necio. Inclusive hay ateos con cierto nivel de honestidad que reconocen que no pueden explicar cómo es que no hay Dios, cómo es que el ser humano es producto de la evolución, pero no pueden explicar cómo el ser humano tiene conciencia de sí mismo. ¿Cómo es que el ser humano puede tener la facultad de razonar a diferencia del resto de la creación? Reconocen que no lo pueden explicar cuando tienen cierta honestidad. Y de nuevo, hermanos, vemos una flor. Ayer estaba en la casa de unos hermanos queridos y una hermana muy amable me estaba mostrando su jardín, sus diferentes plantas hermosas. Me explicaba, mira, esta planta es esto, y crece en estas circunstancias, y hay que cuidarla de esta manera, colores hermosos, un deleite al ojo. Y vean la bondad de Dios, que nos haya creado con sentidos, sentido de la vista, y podemos disfrutar tantas formas y colores diferentes, sentido del olfato, disfrutar de tantos olores exquisitos, sentido del gusto y disfrutar de la comida, el sentido del oído, disfrutar la música, el tacto. Eso es muestra de la bondad de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos pudo haber hecho como madera, ¿no es cierto? A su imagen, pero de madera, sin que sintiéramos nada. O nos hubiera hecho quizás que no percibiéramos el color, o hubiera hecho el mundo gris, ¿se imaginan? Todo gris, todo, o amarillo, todo. Bueno, y creados a su imagen, pero no lo hizo así. O la comida, un tipo de comida, nada más. Ahí tienes tu avena diario, punto. Y algún tipo de comida insípida, sin olor, simplemente con un alto contenido nutricional, ¿se imaginan? Pero no. Esto es la bondad de Dios, ¿se dan cuenta? Estamos inundados de la bondad de Dios, estamos rodeados de la gloria de Dios. Por eso dicen los serafines, la tierra, toda la tierra está llena de su gloria. A donde quiera que voltees, te ves en el espejo, ahí ves un reflejo de la gloria de Dios. Digo, no te asustes, el problema no es Dios, el problema es el pecado, ¿verdad? Pero es todo por Dios, todo es gracias a Dios. Bueno, algunos de ustedes no se asustan, otros de nosotros sí, hay que reconocer que hay diferencias. Pero otra vez, hermanos, ver una flor, ver el cuerpo humano, los diferentes ecosistemas del planeta y decir que eso es producto del azar y de fuerzas físicas impersonales y del tiempo es tan absurdo como decir que una obra maestra de arte, Las Meninas de Velázquez, allí en el Museo del Prado, fue el resultado de millones de años de haber dejado juntos pinturas y pinceles, un lienzo y se hizo sola. ¡Es absurdo! ¿Es absurdo? Claro que lo es, dijo el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1.
Pero hermanos, esa es la tendencia del ser humano pecaminoso. No quiere reconocer a Dios, claro. Ignoran voluntariamente a Dios, aunque saben de manera innata, como lo dice Romanos 2, que hay un creador. El ser humano lo sabe. Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Detienen con injusticia la verdad. Así es, porque como decíamos anoche, obvio, el hecho de que digamos, hay un creador y eres su posesión, Él es tu dueño y te debes a Él, coloca en ti una obligación de responder, ¿no es cierto? Pero cuando dices, no hay creador y yo hago lo que quiera con mi vida, yo soy el dueño de mi destino, nadie es dueño de nada, yo hago lo que quiero con mi vida, con mi cuerpo. Ese es el clamor, ¿no es cierto? Ahora recuerden, hermanos, aquí, ¿de quién estamos hablando? Juan 12, 36 al 41, Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo aquí. Sí, la tierra refleja su gloria y Él también mostró su gloria aquí en la tierra de manera personal en la encarnación. Recuerden en Juan 1:14, ese texto hermoso. Juan 1:14, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Que en su encarnación el Señor Jesucristo mostró sus atributos divinos, como su sabiduría, lo vemos en sus palabras, todo lo que dijo, su gracia, en cómo trató al ser humano y lo sigue tratando, su poder en sus milagros, etc. Entonces aquí en Isaías 6, 2 y 3 vemos a los serafines alabando a Dios y debido a que este es el Señor Jesucristo a quien están alabando en Isaías 6 antes de que encarnara, como lo vemos de nuevo en Juan 12, 41, debido a que este es el Señor Jesucristo a quien están alabando antes que encarnara, no nos sorprende que lo siguen alabando siglos después de la cruz y después de la ascensión. Véanlo en Apocalipsis 5. Lo acabamos de leer con nuestro querido Jona, pero véanlo por un momento. Observen de manera breve las diferencias después de la cruz, pero Él sigue siendo el mismo, el que recibe la alabanza. Apocalipsis 5, versículo 5. Apocalipsis 5, 5. Apocalipsis 5, 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, aquí hermanos, los ancianos representan a la iglesia, estamos convencidos de eso, aquí estaremos, ahí en el cielo. De hecho, ya hoy, en este momento, ahora, ahí están nuestros hermanos en Cristo que ya murieron, ya están los creyentes realmente que ya murieron en la historia, y observen, dice aquí en particular, los ancianos representan a la iglesia, y ahí están nuestros hermanos en este momento en Cristo que ya partieron, están ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Representados por los ancianos, representan a la iglesia. Y continúa el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Observen la palabra inmolado. Traduce una palabra griega que significa, escucha, matado con violencia. Matado con violencia. Se refiere a la muerte en la cruz. ¿Cómo es posible que si fue matado con violencia aquí, Juan en el cielo ve, observen el texto en el versículo 5, dice, estaba en pie un cordero como inmolado? ¿Por qué? Porque esto significa que Él todavía tiene las marcas de la cruz, las cicatrices, pero ya resucitó, por eso está ahí. Esto es impresionante, este es el Dios hombre glorificado. Esta es una diferencia comparada a su gloria preencarnación de Isaías 6, aquí está en la gloria después de la encarnación, de la cruz, después de la ascensión, pero aquí tiene un cuerpo humano glorificado. Es el Dios hombre. Recuerden, Él no es igual a partir de la concepción virginal. Él es el Dios hombre
físicamente resucitado. Recuerden, por eso cuando resucitó, las mujeres le abrazaron los pies, pudo comer y le dijo, recuerdan, uno de los discípulos, mete tu mano. Así van a ser nuestros cuerpos, dice Filipenses 3. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Cuerpo físico, y esto nos recuerda que el cielo es una realidad física. No crees que vas a andar ahí flotando algún tipo de fantasma. No, es una realidad física, con cuerpos físicos especiales para el cielo, así como habrá cuerpos físicos especiales para la eternidad de tormento, resurrección de justos y de injustos. Pero aquí observen, versículo 6, nos dice entonces, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de nuevo representando a la iglesia, estaba en pie un cordero como inmolado, matado con violencia, que tenía 7 cuernos, esto simboliza poder total, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto se refiere a la totalidad del Espíritu Santo. Y observen el versículo 11, Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, Padre e Hijo al mismo nivel, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Impresionante, ¿no es cierto? Ahora regresen a Isaías 6:3. Vimos entonces aquí en Isaías 6:3 al Señor Jesucristo siendo alabado en el tercer cielo, antes de su encarnación, y siglos después sigue siendo alabado después de su encarnación, crucifixión, glorificación, ahí en Apocalipsis 5. Él sigue siendo objeto de alabanza. Ahora en Isaías 6:3, observen al final de nuevo, toda la tierra está llena de su gloria. Ya explicamos que esto significa que la tierra está llena de muestras del poder, la bondad, la sabiduría de Dios. Pero una pregunta, escuchen, ¿acaso toda persona en la actualidad entiende esto? No. ¿Por qué? Porque no todos son creyentes verdaderos, claro. Pero en el futuro habrá una época en la que todo habitante de la tierra va a conocer esta verdad. ¿Cuándo? Cuando regrese el Señor y establezca su reino terrenal milenario. Y observen esto, observen cómo una distinción que a nuestros ojos puede ser insignificante, hace una diferencia enorme. Observen en Isaías 6:3 la frase, toda la tierra está llena de su gloria, es una realidad. Ahora vayan a Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, allá adelante, lo tienen que ver, hermanos. Habacuc 2:14. Si tienen Biblia digital, ya llegaron. El resto de nosotros, Biblia de papel, ahí vamos llegando poco a poco, a paso caracol. Pasan por Ezequiel, Daniel, Amós, Habacuc. Si llegaron a Sofonías, ya se pasaron, regresen. Habacuc 2:14. Muy bien. Ya algunos de ustedes que tienen su celular ahí, su móvil, tableta, ya se están viendo las noticias en lo que llegamos. El resto de nosotros, Habacuc. Gracias, hermanos. Regresen a Habacuc. Habacuc 2:14. Observen aquí, en contraste a la soberbia temporal de los babilonios que Dios juzgaría, dice aquí Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto significa que toda la población de la tierra del reino milenario al principio va a ser creyente y va a conocer quién es Él y lo que Él hace, va a conocer su gloria. Observen la distinción. En Isaías 6:3 dice, toda la tierra está llena de su gloria, y en Habacuc 2:14 dice, la tierra será llena
del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cómo? Como las aguas cubren el mar. ¿Cómo cubren las aguas el mar? Totalmente, no hay lugar donde no estén las aguas. Esa es la idea. En la actualidad, la tierra está llena de su gloria. En el reino milenario, la tierra seguirá llena de su gloria y será mejor, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Se dan cuenta? Esa palabra conocimiento es clave. Ahora, regresemos a Isaías 6, versículo 4. Isaías 6, 4. Dice aquí, Isaías sigue explicando lo que vio. Isaías 6, 4. Y los quiciales, en el hebreo, los umbrales de las puertas se estremecieron, o en el hebreo temblaron, con la voz del que clamaba, o llamó en el hebreo, este es Dios, y la casa se llenó de humo. ¿Qué significa esto? Por lo que vemos en el capítulo 5 y al final del 6, aquí en Isaías, como lo dice un autor, parece que el temblor y el humo simbolizan la santidad de Dios en relación a su juicio, como lo vemos en Éxodo 19, 16 al 18. Aquí vemos una expresión de juicio en el versículo 4, aparentemente. Ahora recuerden, lo que Isaías vio aquí en el capítulo 6 es descrito en Juan 12, 41 de esta manera. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? Del Señor Jesucristo. Ahora, en nuestro caso, como cristianos en la actualidad, en este momento, ¿podemos ver la gloria de Dios, del Señor Jesucristo? La respuesta es sí. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? De dos maneras. Uno, en la creación, y dos, en las Escrituras. Uno, en la creación, y dos, en la Biblia. ¿Dónde dice esto? Aquí en Isaías 6:3 ya explicamos qué significa al final que toda la tierra está llena de su gloria. Estás rodeado de la gloria de Dios. Recuerden que la gloria de Dios significa quién es Él, sus cualidades, su naturaleza. La creación, ya dijimos, refleja algo de quién es Dios, de su gloria. Vemos algo de su sabiduría, su poder, su amor. En resumen, como lo dice el Salmo 19:1, ¿recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo que dice el Salmo 19:1. Entonces, la primera manera en la que ves la gloria de Dios en la actualidad es en su creación. Y la segunda manera en la que Dios muestra su gloria en la actualidad es mediante su palabra. Mediante su palabra. Esto lo vemos en Éxodo 33. Acompáñenme de regreso ahí. Vimos este pasaje hace un momento, pero vean este texto en un área que no explicamos. Éxodo 33, 18. Esto de nuevo va a ser repaso para los predicadores. Vimos algo de esto el martes pasado. Éxodo 33, 18. Recuerden aquí, Moisés le dijo a Dios, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí Moisés quería ver más de Dios, conocer más de Dios, por eso le pide que le muestre su gloria. Y hermanos, este es un principio muy importante. Nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer su gloria, nadie puede conocer quién es Dios, a menos de que Dios se revele de manera objetiva, no subjetiva, mediante sentimientos. Observen que en el versículo 18, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y Dios no le dijo, bueno, simplemente guarda silencio y medita, Moisés, escucha la voz interior de tu ser. No le dijo, escucha las voces, ¿qué piensas, Moisés? ¿Qué sientes? No. Moisés le dijo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien. Esto se refiere a quién es Dios, su naturaleza. Dios le respondió a Moisés, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, observen esa palabra, en el hebreo significa anunciaré, predicaré, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti
y tendré misericordia, o en el hebreo tendré gracia, del que tendré misericordia, y seré clemente o seré compasivo para con el que seré clemente. Observen aquí que Moisés quería que Dios le mostrara su gloria, y Dios le concede esta petición, versículo 19, al proclamarle el nombre de Jehová. En otras palabras, Dios le mostró su gloria al proclamarle el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Dios le iba a predicar el nombre de Jehová, le iba a hablar de sus cualidades. Y ya lo vimos, ¿no es cierto? En Éxodo 34. Al día siguiente, véanlo de nuevo. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, predicando el nombre de Jehová, y le da una lista de sus cualidades. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, predicó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés le dice a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Dios le dice: sí, te la muestro, al explicarte quién soy yo. Al explicarte que yo soy un Dios eterno, el Dios eterno, Jehová, Jehová, soy lleno de gracia, soy misericordioso, soy paciente, soy perdonador, soy justo. ¿Y dónde reveló Dios quién es Él? ¿Dónde lo escribió? En las Escrituras, en la Biblia. Entonces, mucha atención. Cada vez que estudias y entiendes correctamente las Escrituras, estás viendo la gloria de Dios. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Porque toda la Biblia, ¿de qué trata? De quién es Dios y lo que Él hace, ¿no es cierto? De su gloria. Cada vez que las Escrituras son explicadas correctamente, Dios muestra su gloria. Cada vez que escuchas una explicación correcta de las Escrituras, estás viendo la gloria de Dios. Esto es impresionante. Piensa en esto. Cada vez que estudias la Biblia y la entiendes correctamente, estás viendo la gloria de Dios. Cada estudio, cada predicación que te explica correctamente la Biblia, te permite ver la gloria de Dios al entender correctamente la palabra de Dios. Imagínate cómo cambiaría tu perspectiva, por ejemplo, del domingo por la mañana. Si recuerdas, hoy voy a la iglesia a ver la gloria de Dios. ¿Te imaginas? No, bueno, voy al servicio y al culto. Voy a ver la gloria de Dios. Al escuchar la explicación de la palabra de Dios, inclusive tú como predicador, ¿qué ánimo es este? Hombre, es que no puedo predicar como Henry o como Tolopilo o como Bevis Carballosa. ¿Sabes qué? No importa, Dios dotó a cada uno de manera diferente. Pero si tú eres fiel en estudiar y explicar conforme a lo mejor de tu capacidad lo que dice la Biblia, tú estás siendo un instrumento que Dios usa para que otros vean la gloria de Dios. Qué privilegio, ¿no es cierto? Mamá, al explicarle tú a tus pequeños el Evangelio, les estás permitiendo ver la gloria de Dios. Qué privilegio, ¿no es cierto? ¿Hay algo más importante, más sublime que esto? Y otra vez, como decía Jon hace un momento, qué triste ver esto. Nos recuerda lo carnales que somos, tanto pecado que hay en nosotros, ¿no es cierto? Deberíamos correr a estar estudiando las Escrituras diciendo, voy a ver la gloria de Dios. Pero no es así. Tantas cosas, le damos más atención a otras cosas que en términos temporales nos traen más placer, por lo menos a nuestros ojos de manera momentánea. Ahora vean Isaías, aquí en Isaías 6, podríamos pensar, me encantaría ver la gloria de Dios como la vio Isaías, ver el cielo, viendo el trono de Dios y la alabanza de los serafines a Dios, en la presencia de Dios donde hay cero pecado. ¿Sabes una cosa? Si Dios te ha salvado por la fe en Cristo, vas a ver esa gloria cuando Dios te lleve al cielo, Apocalipsis 5. Pero escucha, mientras tanto, puedes ver la gloria de Dios hoy, en este momento, aquí en la tierra, en la creación y en su palabra. Escucha, aquí en la tierra,
Nunca vemos tan claramente la gloria de Dios como cuando estamos escuchando y entendiendo su palabra, como cuando estamos estudiando y entendiendo su palabra. Podemos decirlo de esta manera: aquí en la tierra nunca estamos tan cerca de la gloria de Dios en el cielo como cuando estamos estudiando y entendiendo su palabra. Qué privilegio, ¿no es cierto? En cierta manera, hermanos, cuando nos congregamos, esto es lo más, aquí en la tierra, cuando estamos congregados, es lo más cercano al cielo de lo que estamos en cualquier otro momento de nuestra vida en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la iglesia es una probada imperfecta de lo que haremos toda la eternidad de manera perfecta en el cielo, teniendo comunión, alabando al Señor, estando expuestos a su gloria a través de la predicación de su palabra. Piensen, hermanos, cómo esto revolucionaría nuestra manera de pensar. Voy al culto, voy al cielo un rato, voy a una probada del cielo en la tierra. Eso es la iglesia local cuando se congrega. Qué privilegio, ¿no es cierto? Piénsalo. Si eres un creyente genuino que estás buscando caminar en obediencia, porque aún puedes ser un creyente genuino y cuando te aferras a pecado, obvio, no estás lleno de gusto, no estás brincando de ganas de venir a la iglesia, claro. Pero si eres un creyente genuino que está buscando honrar al Señor, anhelas estar, es refrescante estar con otros creyentes y estar centrado en Dios y estar oyendo su palabra. Eso lo vas a hacer de manera perfecta en el cielo. Entonces, en un sentido, hermanos, el cielo desciende a la tierra cada vez que nos congregamos para adorar al Señor. Y todo lo que eso involucra, comunión, alabanza a través de la música, la exposición de su palabra. Es algo hermoso, ¿no es cierto? ¡Qué privilegio! Y escucha, cada vez que evangelizas a alguien, Dios te usa para mostrarle su gloria al que escucha. Esto es lo que dice 1 Pedro 2:9. ¿Lo recuerdan? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú le hablas a alguien de que es un pecador que va camino al infierno, que Dios es el creador, que se debe a Él y que Dios en su amor se hizo hombre y vivió una vida perfecta, estás hablando de las virtudes de aquel, de Dios, ¿no es cierto? Amor, justicia, santidad, etcétera, llamarlo al arrepentimiento y fe, la disposición que Dios tiene de mostrarle gracia al perdonarlo de su pecado, al tratarlo como si nunca hubiera la vida, como si nunca hubiera pecado, como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, así como trató a Cristo en la cruz como si hubiera cometido los pecados de los que creen en Él. Eso es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso, ¿no es cierto? ¿Y saben algo más para terminar esta sesión? ¿Sabes qué pasa en tu vida cuando ves la gloria de Dios en su palabra y te sometes a ella? Algo fascinante. Vayan a 2 Corintios 3:18 y véanlo. 2 Corintios 3:18, y con este terminamos para esta sesión. 2 Corintios 3:18. Observen lo que dice aquí Pablo. Está concluyendo su explicación de cómo el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, se refiere a todo creyente, aquí en el pasaje Moisés, Pablo, los Corintios, nosotros todos. Versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. Esa frase aquí significa sin incredulidad, sin dureza del pecado, porque Dios ha transformado nuestro corazón. Entonces Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto es sin incredulidad, como en un espejo. ¿Qué es el espejo? Como en Santiago 1:23, la palabra de Dios. El espejo es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos en un espejo? Obsérvenlo en el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, esto es la palabra de Dios, la gloria del Señor. ¿Qué es esa frase? ¿Qué significa la gloria del Señor en 2 Corintios 3:18? Quiere decir que estamos mirando, entendiendo correctamente en el Evangelio,
en la palabra de Dios quién es el Señor Jesucristo. Obviamente el Evangelio resume, condensa la gloria del Señor. Y entonces Pablo dice, miren, todos nosotros sin incredulidad, conforme estamos viendo en la palabra de Dios, entendiendo correctamente el Evangelio, quién es el Señor Jesucristo, observen lo que sucede. Versículo 18. Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Qué significa esto? De un nivel de crecimiento espiritual al siguiente para parecernos más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Conforme nuestra mente es transformada, Romanos 12:2, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de hablar, de actuar, conforme somos más obedientes, estamos viendo la palabra de Dios, la entendemos correctamente, nos sometemos a ella y actuamos de manera más parecida a Cristo. Y observen quién hace esto al final del 18. Como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el agente transformador que usa las Escrituras para llevarnos a parecernos menos a Cristo, de parecernos menos a Cristo a parecernos más a Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que llamamos santificación. Entonces, al estar expuesto a la explicación correcta de su palabra, ves su gloria, ves quién es Él, lo que Él hace, y conforme te sometes a ella por la obra del Espíritu Santo, creces en tu semejanza a Cristo. Dicho de otra manera, al entender correctamente las Escrituras y obedecerlas por la obra del Espíritu Santo en tu vida, piensas y actúas de manera más parecida al Señor Jesucristo. Impresionante, ¿no es cierto? Y qué recordatorio de la obra del Espíritu de Dios, hermanos. Qué ánimo otra vez. Mamás, conforme están evangelizando a sus hijos, abuelos que están buscando ser una influencia evangelística para sus nietos incrédulos, para tu cónyuge, para tu compañero de trabajo. Dios es el que lo hace, no tú. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hermanos, el Espíritu Santo es el único que regenera y santifica. Él es el único que salva y que hace crecer espiritualmente un salvo. ¿Dónde dice eso? Juan 3:8. En Juan 3:8, recuerdan, el Señor dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el viento? ¿Tú lo controlas? Tú le dices, hoy está muy fuerte el viento, por favor bájale, quiero que vayas de hoy de este a oeste, no de norte a sur. ¿Tú puedes decirle eso al viento? No, es la misma idea aquí. El Señor usa el viento para mostrar que el Espíritu Santo es soberano. Así como en un sentido el viento es soberano, en el sentido de que va donde quiere, obvio controlado por Dios. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo al que Él quiere, cuando quiere. Y no ves el milagro de la regeneración, solo ves sus efectos, así como ves los efectos del viento. Realmente no puedes ver el viento, solo ves los efectos del viento, es la idea. El Espíritu Santo es el único que puede dar vida espiritual a ti, quien no eres cristiano, y el Espíritu Santo también es el único que puede hacerte crecer espiritualmente a ti, cristiano. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, como cristianos, decíamos hace un momento, mamá, papá, abuelos, lo que sea quien seas, estás presentándole el Evangelio a un incrédulo, en ese momento Dios te está usando para mostrar su gloria. Y solo el Espíritu Santo es el que puede dar entendimiento al muerto espiritual y ya salvo, conforme estás instruyendo a otros otra vez en tu hogar. Papá, le estás explicando a tus hijos algún principio bíblico, estás mostrándole la gloria del Señor Jesucristo, hablando de un hijo ya salvo. Y el Espíritu es el único que lo puede hacer crecer espiritualmente, así como es el único que lo puede hacer nacer de nuevo. Quita una carga tremenda de nuestros hombros, ¿no es cierto? No pensar que, oye, pues necesitas ser doctor de teología para que la gente se convierta. No, necesitas entender correctamente la palabra de Dios y explicarla tal como Dios la dejó, sin quitarle o añadirle, para que así seas un instrumento que muestra la gloria de Dios, y orar porque Dios tenga misericordia del incrédulo que ve su gloria a través del Evangelio y del creyente que ve su gloria a través de su palabra, para que el Señor lo haga crecer espiritualmente. Qué bendición, ¿no es cierto?
Entonces, Dios muestra su gloria mediante su creación para apuntarte al único lugar en donde revela su gloria para salvación, que es su palabra, en donde su gloria es revelada en Jesucristo. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra gloriosa y estas verdades que nos animan. Qué importante es recordar estas verdades hermosas. Toda la tierra está llena de tu gloria. Te alabamos por ello. Qué fácil es olvidar esto. Que esto nos motive a vivir en gratitud a ti por permitirnos ver tu gloria reflejada en tu creación y, maravilla de maravillas, verla en tu palabra. Qué privilegio. Te damos la gloria a ti, te agradecemos por tu palabra y gracias también por recordarnos que tu Espíritu es el único que puede hacer posible que alguien reconozca tu gloria y venga a ti en arrepentimiento y fe, y lo mismo para aquellos que son salvos, que puedan entender tu palabra y someterse a ella. Solo tu Espíritu lo puede hacer. Dependemos de ti, descansamos en ti, nos anima a escuchar esto que no depende de nosotros, depende de ti. Y ciertamente, como lo hemos estado cantando, como lo dice ese salmo, no es a nosotros, Señor, a quien es debida la gloria, sino a ti, al único que puede hacer que el incrédulo entienda tu gloria y se arrepiente y crea, y solo tú lo puedes hacer nacer de nuevo. La gloria es tuya, y lo mismo en la santificación. Si alguien entiende tu palabra y crece a través de la enseñanza, el estudio de tu palabra, la gloria es tuya, de ti, del bendito Espíritu de Dios. Amén.